Muchas gracias, Rebeca, por tener la oportunidad de abrir este espacio para la reflexión con todos los estudiantes de este camino que, voy a poner aquí el reloj, que empezamos juntos. Y primero quiero decir de qué se va a tratar esta ponencia y hacer un resumen general en inglés para pues dar un poco de oportunidad a la audiencia que habla inglés, todo el panorama, y después ya me iré sobre la exposición en español, si les parece bien. I will make a brief presentation of the whole for the whole lecture from today in English, and then I will go through the text just in Spanish, but I want you to introduce you to the whole text in English. So what I'm trying to do today is, because I'm coming back before my studies in Japan, in Japanese Buddhism and history of Japan, and the specialist in Buddhology. So I have the necessity to coming back in understandable words to explain what is Japanese Buddhism in the history of Japan. So I'm going to make a brief presentation of that for the Mexican audience, and then I will go through the concepts from Japanese philosophy taken from the Buddhist tradition of Dogen and Kukai, and the proposal of interrelation of human being with nature. And the things that I'm taking from Dogen and Kukai are not exactly in a Buddhologist way. I'm taking those from an interpretation that are taken from the Buddhism in ecology. So there was a meeting in Harvard University where from different points of view, I'm taking priests and people involved in environmental problems are taking over from the environmental problems from today. So they took these reflections, and I'm taking the words, not coming from Dogen and Kukai precisely, coming from this dissertation. And then I want to explain it in a real example, or and that's the proposal of this of this presentation in a global context. So it means that I'm taking a problem and I'm looking at how Japanese society took the garbage system separation in Japan, how they are doing, and how those are taking part in the politics and in the government solution to make first to start reducing the amount of garbage, and then the method of the recycling that they're using, and also we can see it in the island of Odaiba, how they're putting all this garbage together, and they're making land. Actually, they're making land in the garbage. So the idea from today is taking the philosophical concepts to make a brief presentation, but then put it in a real example and to try to think about in a very global context, how can we deal with the problems that we have in our days from the environmental crisis that we're living. So that's the whole thing that I'm going through, and I will go to the presentation in Spanish, and I have some slides in English, so you can also follow it in the PowerPoint. Entonces, bueno, el objetivo de mi presentación el día de hoy es presentar el entendimiento de la sostenibilidad ambiental en relación con conceptos de la filosofía japonesa, especialmente de la naturaleza búdica, y la interrelación de todas las cosas provenientes de dos filósofos, del filósofo Dogen y Kukai, uno del periodo Kamakura y uno del periodo Heian. Les voy a explicar un poco, voy a dar
una breve aproximación de cómo está dividido el budismo en Japón en 3 diferentes periodos que yo considero que son los más influyentes para la historia del budismo en Japón. Esta propuesta, estos antecedentes que yo presento, nos van a esbozar este pensamiento nos permite dar la solución a problemas actuales de la relación del ser humano con el medio ambiente. Y tomo un ejemplo concreto, que es el sistema de separación de basura en Japón. Entonces, cómo este pensamiento, visto desde esta perspectiva, aplicado a un concepto, a un ejemplo concreto, tiene un beneficio que está comprobado que en realidad podemos hacer algo con estas nuevas ideas. Bueno, entonces, para alguien que no está familiarizado con el budismo, permítanme decirles que es una tradición filosófica, es una religión que empieza en la India. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que saber fundamentalmente acerca del budismo. Hay una figura histórica, que es el príncipe Shakyamuni, es decir, sí hubo un Buda, una persona que era un príncipe, y a través de una experiencia que él tuvo, después de salir se escapó del castillo donde vivía y vio cómo era el sufrimiento, la muerte y el envejecimiento. Entonces, al darse cuenta de estas cosas que estaban vedadas para él dentro del castillo, él empezó su búsqueda, y empezó su búsqueda primero con el ascetismo, y después se dio cuenta que sin comer pues no iba a lograr nada, y después, sentado en el árbol del Bodhi, él logró el evento cosmológico más grande de la existencia humana, es decir, la iluminación. Entonces, en un estado meditativo, él alcanza a percibir las cosas tal y como son, y eso se refiere a la iluminación. Cuando hablamos de budismo en cualquiera de las escuelas, lo básico que tenemos que identificar son las 4 nobles verdades y el óctuple sendero, y se relacionan entre ellas. Las 4 nobles verdades son, tal vez ya las conocen o las pueden googlear, son muy sencillas, pero muy profundas para comprenderlas en nuestra propia vida. La primera es, en esta vida hay sufrimiento. Es decir, desde que el ser humano nace, tenemos una condición inherente del sufrimiento, dukkha. La segunda noble verdad es, ese sufrimiento que tenemos tiene una causa. La tercera noble verdad es, la causa de ese sufrimiento son nuestros apegos. Es decir, las concepciones que tenemos sobre, es un sufrimiento mental, es decir, una condición que se origina también en el ser humano. Y la cuarta noble verdad es la que se expresa en el óctuple sendero. Es decir, esos apegos se pueden liberar, el ser humano puede liberarse de esto a través del óctuple sendero. ¿Y qué son? La recta concentración, recta palabra, recta... Perdón, los hubiera escrito y los tendría más. Son las 8 rectas prácticas. Las 4 de ellas se relacionan con nuestro actuar, es decir, el hablar, el actuar, el pensar, el concentrarse, el esfuerzo, recta acción, recta concentración, recto entendimiento, porque nosotros podemos pensar que estamos dentro del camino budista, pero en realidad hay un lineamiento, hay una propuesta que se propone, que se desarrolla en todos los aspectos de la vida, y uno de ellos es también la práctica de la meditación sentada. Entonces, bueno, les digo, sobre esto se puede estudiar mucho, se puede profundizar mucho en la propia vida, pero solo lo voy a mencionar así. Entonces, nace el budismo en la India, pero en todos los países que se empieza a propagar una transmisión del budismo fuera de la India. Empieza en Asia, cómo se difunde en China, en el sureste asiático, cómo llega a Corea y cómo llega a Japón.
La llegada del budismo a Japón fue por una estatua que traían unos monjes desde Corea, y también algunos rollos donde tenían la escritura y donde también tenían algo de arte, o sea, es decir, está relacionado con el arte y con, decimos el paquete chino, porque traía toda una cultura. Todo lo que trajo el budismo cuando llegó a Japón, pues trajo también la escritura, de ahí vienen los kanjis. Trajo también el sistema, cómo se organizaban. Entonces, digamos, este primer contacto pues fue uno, pero empezó una oleada en diferentes épocas de cómo se fue trayendo con el budismo también una forma de civilización. Esto era muy atractivo para las clases altas, y entonces empieza a ser también una forma cultural, desarrollando otro sistema pero no quiere decir que en Japón no tenían nada. En Japón tenían una religión que se llamaba el shintoísmo, un poco parecido a lo que nosotros veíamos en nuestros antepasados, una religión indígena que relacionaba que veneraba a la luna, que veneraba al sol, a la montaña, a los árboles, a los ríos. Esa era la religión tradicional que existía en Japón, la religión shintoísta, pero con mucho gusto aceptaron en Japón el budismo. Ok, y les dije que esta aceptación ha sido por diferentes oleadas. Yo les voy a hablar de 3 momentos. El primer momento es el más antiguo, que es el budismo de Nara. Nara es una ciudad en Japón, pero también es un periodo. Es decir, en ese momento, cuando Nara era la capital en Japón y tenía gran poder político, económico, pues a la gente poderosa le convenía tener aliado con el budismo. Entonces, ellos lo usaban para sus prácticas de protección del Estado. Y en este periodo nacieron algunas escuelas, las 6 escuelas de Nara. Después, en un periodo posterior, cuando, esto es en la época del príncipe Shotoku, cuando incluso lo inserta en los artículos de su constitución. En un periodo posterior existen 2 escuelas, la escuela Tendai y la escuela Shingon. Ahora ya no eran las 6 escuelas de Nara las que controlaban. En el periodo Heian ya teníamos 2 escuelas. Todos los monjes tenían que pasar, ordenarse por la escuela Tendai. Y era el requisito, estaba aliado el Estado con el budismo, también como un medio de control y también como un medio en que ellos regulaban cuántos monjes estaban ordenados y cómo se iba a distribuir esta doctrina. En el budismo Shingon era más la práctica de los rituales esotéricos, es decir, el ritual del fuego, el ritual del contacto, un poco también con las creencias primitivas, adoptándolas dentro de este budismo. Estas corrientes, estas escuelas filosóficas las trajeron de China, les podemos buscar su rastro incluso desde el budismo en China. Entonces tienen un linaje, digamos, mucho más antiguo. La característica del budismo en Japón es que es por linajes, es decir, no tenemos un Vaticano que rija a todas las escuelas budistas. Cada escuela conserva su propio linaje, cada escuela conserva sus propios textos, sus propios templos, sus propias prácticas. Por eso en Japón hay una diversidad de linajes. La palabra shu, que se ha traducido como secta, pues secta tiene otro sentido del inglés. La palabra más correcta es linaje. Las escuelas budistas en Japón han conservado este linaje. ¿Por qué? Porque en cada una de las oleadas han tratado de han ido en búsqueda del verdadero budismo. Entonces, en esa conservación de su propia raíz es como lo han traído hacia Japón. La tercera oleada que yo reconozco es una muy importante. Ayer la profesora Inukai nos hablaba de Honen. Honen pertenece a este periodo, el periodo Kamakura. En este periodo, en algún tiempo se le llamó como la reforma del budismo, porque muchos monjes que ya no estaban de acuerdo con el Tendai y que ya decían, pues es que todo lo controla aquí el budismo Tendai,
viajaron directamente a China o buscaban otra fuente para formar otras nuevas escuelas. Entonces el budismo de Kamakura tiene este tono que empieza a dar una aproximación más sensible, no solo con la clase aristocrática, sino que empieza con los gobernantes. Tampoco tenían mucho acceso todavía la gente, pero bueno, en algún grado ya se empezaba a aproximar al resto de la población. Entonces tenemos el budismo de la tierra pura, que nos hablaba ayer su representante Honen, el budismo Zen, que tenemos como representante a Dogen o a Eisai en la escuela Soto o en la escuela Rinzai, el budismo Nichiren, que tenemos a Nichiren, y al budismo Ji, que tenemos a Ippen. Mi especialización es en este periodo de la historia, en cómo los monjes viajaban a China o traían nuevas cosas y cómo formaban estos linajes. Después, siguió avanzando y ahora tenemos una gran variedad de escuelas y ya no lo podemos tan clasificar como pertenecientes. Ha habido muchas ramificaciones, es decir, incluso el Zen Rinzai sacó otra escuela, que es la escuela Obaku, y de ahí también han devenido otro tipo de creencias religiosas provenientes del budismo, como las nuevas religiones y el Soka Gakkai, a grandes rasgos. Bueno, aquí les menciono cómo era en un principio las 6 escuelas de Nara. No todas de ellas sobreviven, algunas de ellas sí, pero cada una tenía su especificidad. Y en las escuelas en el periodo posterior, cómo estaban los monasterios de Tendai y de Shingon. Entonces, imagínenselos en la montaña, alejado de toda la civilización, donde tenían que realizar sus prácticas ascéticas los monjes. Entonces, el Tendai dominaba las ordenaciones, y con Kukai, en una montaña alejadísima, que ahora para llegar hay que tomar un teleférico, ni se les ocurra que es una cosa de un día, hay que quedarse allá. Y entonces ahí están las tumbas de todos los antepasados, hay un camino por un cementerio, y al final de este camino uno encuentra todavía el cuerpo de Kukai incorrupto, y hay un monje que se encuentra todavía velando su cuerpo. Entonces siempre hay alguien velando por este monje. Quiere decir que es una tradición que todavía conserva mucha fuerza, y esta es la fuerza también de la naturaleza, como Kukai tenía también impregnado en que sus prácticas tenían un sentido permeado por la naturaleza. Y claro, el Tendai ayudó mucho a dar la forma al budismo. O sea, al ser tan restricto, pues dio muy bien las reglas como un sistema ordenado, casi político. Aquí como les cuento, viajaron estos monjes, fueron a China, trajeron nuevas escuelas, y ahí las clasifico, ¿no? A cada una de las escuelas, cuál es su nombre en japonés y quién ha sido sus representantes. Entonces, cuando hablamos de budismo en Japón, hay que ver a qué periodo nos estamos refiriendo y a qué escuela nos estamos refiriendo. Entonces, entrar a un templo es muy diferente que sea un templo Soto, un templo de Zen Soto, a un templo, digamos, Shingon. Entonces, ha tenido diferentes influencias y conserva su propia especificidad y sus propios textos. Esto, bueno, primero para ponerlo como antecedente, ¿sí? Entonces, de este periodo les voy a hablar de las ideas de 2 monjes budistas. Uno del periodo de Heian, donde tenemos al budismo Shingon, que es Kukai, y otro que es de Dogen, de donde también he hecho los estudios de mi especialización. Y lo que me interesa para el día de hoy es pensar la relación del hombre con la naturaleza y la divinidad, porque estas tradiciones religiosas, como el shintoísmo y el budismo proveniente del Mahayana, ellos adoptaron más el gran vehículo, han planteado que la divinidad, el mundo de los humanos y el mundo natural, estos 3 se encuentran interconectados. Este pensamiento difiere del modo de ver antropocéntrico.
Son dos formas de concebir el hombre en un modo de ser totalmente distinto. El ser humano que se asume como observador del escenario y recorta una parte del todo, o bien el ser humano como parte del paisaje donde todos los elementos participan de una manera armoniosa. En estas conferencias, por ejemplo, Padmari Silva explica que la relación del hombre y el medio ambiente se ha concebido distinta en Asia y en Occidente. Es decir, para percibir el ambiente y ver el mundo se requiere de una sabiduría, pero tendríamos que pensar en un modo radical del cambio de perspectiva. En esta concepción, lo que me interesa enfatizar es la naturaleza búdica. Si tenemos una percepción colectiva de la naturaleza, es decir, la naturaleza búdica inherente en todos los seres poseen esta naturaleza búdica, las rocas, las plantas, los árboles, las piedras, las montañas, tenemos una sola naturaleza común y es la esencia de todos los seres vivientes, incluyendo la naturaleza. Pero tendríamos que hablar que hay un modo, como explica Levi Strauss, en términos que la sociedad lo pone como ahí está en modo cocido o en modo crudo, porque a veces implica que estos elementos también han pasado por transformaciones que pues serían este modo cocido, que sería atravesar un poco la cultura. No podemos pensar todo de manera cruda, pero sí podemos dar pensar que todo está permeado por una naturaleza búdica. Tanto que eso se expresa en las imágenes de la religión, como los guisos de piedra, así como nosotros podemos ver una imagen de la Virgen de Guadalupe en algunos árboles dibujada o que se esboza, porque así lo reflejan nuestras manifestaciones culturales. En Japón es muy común esto, las figuras de los budas de piedra, y la gente les pone su baberito y les también es parte de cómo los budas de piedra habitan como parte de y esto es característico del budismo en Japón, no se ve en otros lados. Los gisos son de Japón y hay en todos lados y tienen un sentido muy característico. Entonces ya vemos como esas formas animadas, pero también esa naturaleza búdica en toda la vida que los está permeando. Vemos como la voz de las montañas y los árboles, justo como lo explica el filósofo Graham Parks, que también ha estudiado mucho a los budistas Dogen y Kukai, que cuando empezaron a hacer estos intercambios con China, esto ya empieza a sentarse con el shintoísmo, porque el mundo se concibe por una habitación de los kamis, por las deidades o los espíritus de los ancestros, pero también cualquier fenómeno que merece ser reverenciado, como el viento, los truenos, la lluvia, el sol, las montañas, los ríos, las piedras, y que todo esto tiene una naturaleza búdica. Este concepto se llama Museki Busho. Es decir, que toda la naturaleza tiene la participación del budismo, lleva una concepción y lleva un nombre. ¿Y qué es lo que nos habla? Bueno, los ríos y las montañas tienen formas y características diferentes a las de los seres humanos, pero nos develan también otras cosas del mundo. Nos develan la impermanencia, nos develan que la naturaleza búdica es dinámica y que es no sustancial a lo que nos hemos aferrado en la sustancia en Occidente. Es decir, ese devenir, ese ser en el tiempo, ¿no? Y bueno, otro ejemplo pues sería como la búsqueda también de los monjes en esa naturaleza, como si la naturaleza también quisiera, como si el ser humano también quisiera buscar estar en este contacto, también quisiera escuchar ser parte de esto y sentarse en ese escenario. Yo me acuerdo, al terminar un retiro en un monasterio, una de las monjas le preguntaba a la maestra, es que hemos hecho toda la práctica y hemos estado aquí haciendo todos los deberes del templo y recitando los sutras y todo, pero maestra, yo no alcanzo a escuchar la voz de las flores. Quisiera en realidad estar en ese escenario.
Entonces, en realidad, pues no es una cosa por cumplir, es una cosa de buscar esa apertura, es decir, en qué grado, en qué lugar me puedo colocar para entonces sentir como la flor. Entonces, pues para mí eso fue una revelación muy importante, porque es estar en esa perspectiva de búsqueda y de estarte siempre tratando de hacer esta conexión con unas características diferentes. Y bueno, en Dogen hay mucho que podemos rastrear sobre su relación con los ríos, con las montañas, porque él mismo dice que con él empieza a enfatizar un poco más en su texto llamado Busho, que es la naturaleza búdica. Ahí empieza a hablarnos más de cuál es este sentido de iluminación, pero que trasciende el modo de ser antropocéntrico. Claro que él lo está diciendo desde su modo de ser religioso, o sea, Dogen está en el monasterio, en este monasterio que él fundó, Eiheiji, pero él empezó su práctica en otros monasterios más pequeños y empezaba ya a hacerse la pregunta. Su pregunta era, lo que lo llevó a China: ¿por qué tenemos que llevar toda esta vida tan compleja de prácticas monásticas, ascéticas, en esta travesía de ser monjes? O sea, que no el estado búdico es algo que está inherente en el hombre, y él se dio cuenta, sí, lo tenemos todos inherente, ahí está, pero hay que despertarlo. Entonces, para eso él propone la meditación sentada, ¿no? O sea, claro que lo tenemos, la naturaleza búdica, pero está en un modo pasivo, necesita activarse, necesitamos tener esta conexión, y que a veces un modo de ser ruidoso o desconectado no nos da esta conexión. Entonces, pues bueno, era el modo de ser en que estaba en la montaña, en la organización del templo y de todas las actividades que se hacían, también de un modo monástico. O sea, no lo pensemos también que solo era Dogen un monje aislado ahí en la montaña y que hacía sus prácticas, porque incluso los monjes que son los hijiris, los que sí son monjes que se van a hacer su meditación en la montaña, están vestidos todos de blanco, impecables, porque su práctica tiene una metodología y una forma de ser. Entonces, imagínense, aquí les pongo una foto del mapa del monasterio, donde se hacía el cuidado del lavado, donde se hacía la preparación de los alimentos, donde se recitan los sutras, todas las actividades de la vida, parte de la vida monástica, son importantes para el despertar de la conciencia. Y ya del otro lado se encuentra donde, digamos, el mausoleo donde están los restos de Dogen. Bueno, entonces a partir de esta súper breve, lo vamos a ver en diferentes momentos durante el seminario, pero de estos dos filósofos, ¿cómo sería entonces el punto de vista de la religión? En budismo y ecología, lo que pensamos a través de Lawrence Sullivan es que, bueno, si la religión es un modo de ser por el cual se distingue el ser humano de otras especies, como el pensar ecológico, es decir, la naturaleza no necesita pensar su ser ecológico, solo lo es, ¿no? Es decir, bueno, okay, a través de la religión nos permite pensar estas actitudes, proviene, pues nos puede dar una respuesta sobre quiénes somos y cómo es nuestra naturaleza, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que se propone, por ejemplo, Thomas Berry, es que dejar este modo de ser autista de nuestra interacción con el mundo. O sea, no hacemos nada más, o sea, o agredimos pero también estamos sin este contacto directo y hemos dejado de valorar la vida y la belleza por una perspectiva egocéntrica. El lado oscuro de la religión, como les muestro, pues también es que tiene una expresión institucional y dogmática, que sus expresiones del medio ambiente, como que han sido también fuerte,
manipulación del poder y a veces hasta apoyo para la guerra y el desarrollo de una injusticia social. O sea, no todo el discurso, por ser religioso, digamos, lleva este contexto. Debemos estar muy alertas a eso. Y bueno, pero en el sentido en qué tipo de enseñanzas, en la enseñanza religiosa, tiene la tarea de la naturaleza. Una cosmología de la continuidad de la creación que entienda los movimientos dinámicos de la naturaleza. Si lo podemos ver en el paso de las estaciones, en los ciclos de la agricultura, en nosotros mismos, en los cambios de la luna, y ver cómo esta cosmología orgánica, fundamentada desde, digamos, la filosofía del ki, el aliento vital, lo que da la vida, estamos hablando de una apreciación profunda de la interconexión de lo que diríamos materia y espíritu, o sea, como esa indivisibilidad, sino ser ese aliento vital. Y tener así, en ese sentido, entrar en la armonía con la naturaleza y con los otros seres humanos mientras estemos atentos a ese movimiento. Esto mediante la gratitud y la conexión con la fuerza espiritual que en alguna manera han rescatado estas tradiciones religiosas. Lancaster, para hablar de la múltiple percepción cultural, dice que se debe considerar el budismo cuando discutimos los problemas que enfrenta el mundo, ya que nos presenta un modelo de contactos internacionales. Y entonces empiezo a calentar motores para hablarles de este contexto global. Es decir, que ya no nos podemos referir a límites nacionales que dividen países, sino que ya estamos hablando en un contacto que va más allá de eso, que es una preocupación y una necesidad para todos, y desde diferentes antecedentes e historias. Y por eso la necesidad de regresar al budismo, porque el budismo tiene esta característica que ha trascendido las nacionalidades, ha trascendido los contextos, ha trascendido los países para esparcirse. Entonces decir, bueno, a través de esto también podríamos llegar a ser una influencia de esta cosmología del contacto con la naturaleza. Que esta geología del modo de ser religioso pudiera ser realmente fructífera cuando nos presentamos, cuando vemos todas las manifestaciones de la naturaleza. Que esto implicaría cambios de nuestros hábitos de consumo, los patrones de distribución de todo lo que consumimos, la reevaluación de los modos de producción que tenemos, el restablecimiento del fuerte sentido de solidaridad como matriz de la vida. Y estos logros se podrían dar a través de modulaciones espirituales que dieran una nueva imagen y en otro sentido de prosperidad y respecto a los límites de la vida y de la sustentabilidad del mundo, reverenciando la vida y sus fuentes. Y todas estas reflexiones pues son las que fueron tratadas en este simposio reunidas aquí en el Harvard University Center for the Study of Religions of World. Y entonces estamos pensando que ya rebasamos las fronteras que dividen países y estamos dándole otra significación, que tenemos que pensar, todo está en el asumirlo como un nuevo modo del ser, este espíritu religioso de la humanidad. Pero ya tenemos los problemas ambientales en nuestro planeta irreversibles. Ya hemos destruido con cientos de miles de especies que no van a volver a aparecer en nuestro planeta. Tenemos problemas de contaminación del agua, deforestación, pérdida de biodiversidad, cambios climáticos. No encontramos recursos de la filosofía y de la ética del budismo para desarrollar una nueva educación del medio ambiente. A mí me parece muy claro que aquí está la fuente, que si estamos pensando en estos problemas, pues también hemos descubierto que también podemos encontrar otra forma de ser, pero debe incidir esto en instituciones educativas, en paradigma social y desarrollo de programas. Digo, ¿se puede eso? Vamos a hacer un caso de estudio, vamos a ver si hay algún ejemplo que podría cubrir esto.
Es decir, tener el budismo como una herramienta para pensar los problemas actuales en una comparación cultural puede ser muy útil y nos puede dar diferentes perspectivas, como un modelo de contacto internacional, personas de distintos antecedentes y contextos que trascienden su barrera lingüística y política, en un sentido ético de transformación del pensar, para que ese pensar se refleje en un nuevo actuar, una comunidad global como un futuro común, bajo la reverencia de la regla de oro del respeto, el cuidado, la reverencia por la vida, el asombro, la gratitud y la compasión. Y bueno, el ejemplo que les pongo el día de hoy, bueno, para hablar de esto, el budismo ha encontrado en la naturaleza una salvación. Pero no podemos ser nosotros, pero no podemos también ser parte, si ya fuimos parte del problema, pues también pensarlo otra vez como la salvación. Es decir, que necesitamos considerar el poder de la religión, de la salvación, revertirlo a los problemas que hemos originado. Es decir, participar en la salvación de la naturaleza. Es decir, en sentido recíproco. Así como la naturaleza nos ofrece esa calma, esa profundidad, esa oportunidad, ¿no podemos también tomar acciones, tomar responsabilidad de lo que hemos sido dañado en el medio ambiente? Pues hay acciones que se están tomando, hay cosas que se pueden hacer a diferentes escalas, en pequeños grupos, en políticas que se pueden ver. Pero necesitamos reflexionar sobre la teoría, sobre el camino que vamos a dar, qué acciones concretas se van a dar y cómo se sistematizan. Entonces, al pensar en un problema, cómo se tomó desde la teoría, les voy a dar un ejemplo. El pensamiento de la concepción de la limpieza en Japón. Si estamos pensando desde un modo de ser limpio, en el sentido de en la naturaleza encontramos esas características, hay un pensamiento común que dice, cuando terminamos de usar una cosa, pensar en la persona que viene detrás de nosotros y la va a usar, pero no nada más el que va a usar el sanitario después de mí, sino por generaciones, el agua que estoy usando para contaminar esto. Entonces, todo está impregnado en una verdadera conciencia de los recursos que estamos utilizando. La limpieza por sí mismo, es decir, no necesito que una persona venga y limpie mi tiradero, puedo hacerlo por mí mismo. No necesitamos que alguien venga y barra nuestras calles para nosotros demostrarlo. Demostrar que podemos tener un espacio limpio. Entonces, esta percepción es algo ya inherente en la cultura japonesa. Y bueno, el caso de la basura. Yo les pongo ahí afuera del 7-Eleven cómo están los contenedores de la separación de la basura. Pero incluso fuera de la casa, uno no puede entregar la basura revuelta. El camión no se la lleva. Hay una bolsa para latas, una bolsa para los desperdicios de la cocina, una bolsa para los PET. Y así el lunes pasa tal basura, los martes tal basura, los miércoles tal basura. Cada una se clasifica. Primero, hay una conciencia de generar la menor basura posible. Después, bueno, de esta que generamos vamos a ver qué hacemos con ella. La vamos a clasificar porque sin clasificarla no podemos tomar acciones para ella. Entonces, primero hay un cambio en la perspectiva ética y después vamos a hacer que una participación colectiva. Aquí, por ejemplo, en las colillas del cigarro, no se alcanza a ver bien el dibujo, pero dice, siempre el que recoge la basura no fue el que la tiró. Entonces, es decir, bueno, vamos a hacernos responsables de la basura que estamos generando y cómo la estamos tratando. Pero hacer también la participación del gobierno. Entonces, afuera de cada condominio está esta clasificación de los residuos de basura. Ahí están las botellas de PET, las latas, lo que se quema, y ahí están los días de la semana en que pasa cada una.
Entonces, ya hay una participación gubernamental para que este problema tome sentido, es decir, desde el individuo hay una conciencia y hay unas acciones que se están tomando y hay una sistematización y hay unas políticas públicas que lo respaldan, porque si tú no lo sacas el día que es y no lo clasificas en el lugar que va, no va a tomar conciencia. Bueno, ya que hicimos esta parte, los camiones recolectores de la basura, impecables. O sea, este es el barrio de Shinjuku, uno de los más transitados, los más sucios. Y miren, el camión de la basura tan limpio, ¿por qué? Porque la basura era algo que antes era parte de mí. O sea, si pensamos que esta botella se va a convertir en un residuo, ¿en qué momento hay una separación de ser mi botella de agua o los restos de la comida que yo tengo a ser basura? No. Tenemos primero que tomar acción de todo la responsabilidad de lo que tenemos a nuestro alcance. Y entonces viene la participación del gobierno. Dice, está bien, viene, recoge la basura. ¿Qué hacemos con estos después de estos recolectores? La isla de Odaiba es una de las islas más bonitas que está situada en la bahía de Tokio. Y entonces, no les pude poner unas imágenes de cómo están empacando la basura en cuadritos, en unos sándwiches de basura, y están haciendo tierra, están haciendo la isla. Y ahí llegan los contenedores que sirven para el comercio y están haciendo un espacio de esparcimiento, unas áreas verdes. Entonces ya la basura que ha sido separada, tratada, primero consciente, pero tiene que ser desde una conciencia individual hasta para poder llegar a acciones como estas. Y la isla de Odaiba es uno de los lugares más lujosos de Japón. Están los centros comerciales donde están todas las tiendas, incluso ahí hay una representación de la Estatua de la Libertad, y llegan los barcos, hay todos los hoteles de lujo, entonces no lo están llevando la basura al lugar allá escondido, no, están tomando conciencia, la están tratando y la están dando un uso y poniendo visible. Claro, usando toda la ingeniería o todo el desarrollo que puede aportar el ser humano para dar una responsabilidad de este problema. Ustedes saben, pues el problema de la tierra en Japón es un espacio muy chiquito y entonces como también, pues ya, hasta están haciendo isla con basura. Entonces, este manejo de los residuos tiene una participación del gobierno, pero no podemos dejar todo al gobierno, no podemos dejar toda la culpa allá. ¿Qué estamos haciendo en nuestra participación? ¿De qué nos estamos llenando en serio la cabeza? ¿De dónde estamos tomando nuestra ética o nuestro sentido de ser? Ya es cada vez más difícil tomar una conciencia. ¿De dónde viene el pensamiento que estamos generando? ¿Desde una repetición de los medios? O sea, una conciencia, estamos desaprovechando la oportunidad de haber nacido como seres humanos y dar un máximo esplendor para lo que fuimos destinados o para donde estamos situados ahora. Entonces, hay una participación. A mí se me hace este ejemplo muy claro para poder rastrear un ejemplo concreto, pero desde la participación del individuo y desde dónde viene este pensamiento y esta conciencia. Nada más, el 20 de noviembre salió esto en el periódico y nada más así lo tomé del periódico Excelsior. En el 2017, de la Ciudad de México salieron 6,000 toneladas de basura orgánica, se separaron 2,800. Pero en este año, en el 2019, salen 5,120 toneladas de basura orgánica, pero menos de ellas son separadas. Entonces, de todas maneras, aunque implementaron este sistema de la separación de basura, ¿qué tan efectivo está siendo? ¿Qué tanto lo estamos llevando a la práctica? ¿Cómo lo estamos cumpliendo? ¿Y cómo estamos tomando responsabilidad? Claro que necesitamos la ingeniería y necesitamos estos procesos, pero ese es un ejemplo. Nada más tomé esto de la basura como un ejemplo. Hay muchas cosas donde se puede aplicar este pensamiento y hay muchas cosas donde todavía hay un camino que podemos rastrear y que podemos seguir ahondando en el pensar. Muchas gracias.